Recuerden que el tópico de hoy es guerra civil en Yemen, que como hablamos con Alexis, en realidad deberíamos decir conflicto bélico en Yemen, no guerra civil. Así que para ir afianzando palabras. Ujú. Bueno, arranquemos. Tengan en cuenta que los cuatro tópicos del Consejo de Seguridad están atravesados por uno que los unifica, ¿sí? Que son los actores no estatales y focos de conflictos, ¿sí? Nosotros el sábado pasado tuvimos con un especialista un encuentro que quedó grabado, ¿sí? Que está en una cuenta de YouTube, que es algo nuevo que estamos armando, que mañana y pasado subimos el link donde van a encontrar todos los videos que hagamos, explicaciones, todo va a estar ahí cargado. Y para tener en cuenta, ¿sí? Para este tópico, ¿qué son los actores no estatales? ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay dos tipos, ¿sí? De actores no estatales, que son los paraestatales y los contraestatales, ¿sí? En este tópico, los que más van a tener énfasis, por así decirlo, son los contraestatales, ¿sí? Que pueden ser los parásitos o los subversivos. Pero ojo, porque los paraestatales también están presentes en este tópico, ¿sí? Está bueno que tengan en cuenta que están todos los tipos de los actores no estatales están dentro de este conflicto. Su tarea es encontrar cuáles son, ¿sí? Identificarlos, digamos. Bueno, una vez aclarado todo esto, vamos a arrancar con el tópico en Yemen. Para eso, nosotros creemos importante, a medida que vamos armando el vivo, les aclaro, pregunta que surja, pregunta que nos mandan por acá donde dice comentar o en el loguito de mandar pregunta, y las vamos contestando, ¿sí? No, en eso no tengan problema. Obvio Bueno, que sí. para ver, para arrancar este tópico, para ubicarnos un poco en donde estamos, vamos a destacar la ubicación geográfica. Así que si Ale nos querés contar en dónde está ubicado Dale, Yemen y esas cosas. dale. Para que entren un poco en contexto, tengan en cuenta que Yemen es uno de los países que conforman la península arábica, junto con Arabia Saudita, Omán, y demás países árabes. Y bueno, dentro de Yemen vamos a ubicar distintas zonas geográficas también. Vamos a ver que esta península arábica está rodeada por varios mares, dos de ellos muy importantes, el Mar Rojo y el Mar Arábigo, que ambos se unen y tienen una conexión con lo que es el mar Mediterráneo, que como sabemos este mar es uno de los más importantes a la hora de transportar mercancías, armamentos y muchos recursos que necesitan los distintos grupos sociales de todo lo que es esta zona de la península arábica en conexión con Europa. Por lo cual es una zona muy codiciada, muy valiosa para toda la gente que habita en esta zona. Tenemos para que se den una idea, es una de las zonas más transitadas del mundo hablando de navegación. Este, También tenemos a lo que es el Golfo de Adén, que nos da una conexión con lo que es el continente asiático y que no es tan transitada quizá como este afluente del Mar Rojo y el Mar Arábigo, pero así todo conforma una ruta muy importante para lo que es la logística y el transporte de personas. Entonces, Ale, podemos decir que tiene una ubicación muy estratégica que lo conecta con gran parte del mundo. Tal cual, pese a estar Y en una además, península, es una de las zonas más conectadas. y además es muy rica en petróleo y minerales, lo que hace que todo este mundo que lo rodea esté interesado en este territorio. Ujú. Y como vamos a ir viendo, va a haber muchos países que ni siquiera están en el continente, están sumamente interesados en los recursos de esta zona geográfica. Bien, entonces, ya nos ubicamos geográficamente, vimos que son los actores no estatales, y ahora, Ujú. ¿cuándo Y surge Yemen? ahora, ahí está, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del país, que vamos a ver que es uno de los países más jóvenes del mundo. Tenemos que Yemen ha delimitado su territorio recién en el año 2000.
Se entiende, si bien tuvo una independencia, quizá una conformación estatal en los años 1990, le llevó 10 años de limitar su propio territorio. Vamos a ver en el PDF que hemos subido al Drive que Yemen antes es como que estaba dividido en Yemen del norte y Yemen del sur. Una zona democrática y una zona arábica. Yemen del norte es la zona arábica, la zona democrática Yemen del sur. Luego, con cierta influencia de lo que es el Imperio Otomano, se pudo independizar y conformar lo que es Yemen del norte, y luego se ha conformado el gobierno de Yemen del sur. Una vez que esto se ha instaurado y ha sido aceptado por la ciudadanía, se ha llegado a un consenso en los años 1990 para que ambas naciones se conformen en una sola. Así todo, después de 10 años de diálogo con los países limítrofes, recién en el año 2000, como decía, se acordó lo que es la delimitación definitiva. Arabia Saudita fue el país que más complicó este establecimiento geográfico, vamos a decir. Fue uno de los países con los que hubo más conflictos. Y ahí ya aparece un nombre de otra delegación para tener en cuenta en este tópico. Así que vayan anotando los diferentes nombres que van a ir apareciendo en este tópico. Después Porque van a ver recuerden, cuáles recuerden, influyen y cuáles no. claro, porque van a tener la posibilidad de llamar a los embajadores si es que no tienen representación en el Consejo de Seguridad, los países que ustedes consideren que son parte del tópico que estamos tratando. Entonces, ya vimos la ubicación geográfica, ya vimos los actores no estatales, vimos la conformación de la delegación que estamos tratando y hablemos un poquito de la religión. Que la religión es algo que va a estar muy vinculado, ¿sí?, en este enfrentamiento civil, ¿sí? Porque para dar algunas cifras exactas, ¿no? Los yemeníes, ¿sí?, que es como se los denomina a los nacidos en Yemen, en su mayoría son árabes. Y el 99,9% de la población es musulmana. Pero en este porcentaje de musulmanes hay dos tipos, digamos como dos ramas musulmanes. Una son los suníes, que son el 53%, y los chiíes, que son un 46,9% de la población. Y el otro 1%, bueno, está dividido en cristianos, judíos e hindúes, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos importa en este tópico es esta división entre suníes y chiíes. ¿Bien? Pero veamos cómo empieza el conflicto de este tópico. Si bien nosotros nos focalizamos más en el 2015, que después vamos a ver por qué, esto comienza, ¿sí?, en la primavera árabe. ¿Qué pasa en la primavera árabe, Alex? Como saben o como se darán una idea, en todo territorio donde coexistan distintas etnias, distintas religiones, siempre hay conflictos, ya sea por lucha de poder, por la misma convivencia territorial y etc. Lo que pasó en el 2011, que fue un proceso que nosotros llamamos primavera árabe o primavera asiática, sucede que todos estos pueblos que en su mayoría han sido gobernados por dictaduras, se empiezan a rebelar y empiezan a pedir derechos sociales, derechos humanitarios y vivir en democracia. Lo que nos lleva a nosotros, lo que nos compete es que estos pedidos, esta lucha por la democracia, por los derechos y demás, ha llevado a varios conflictos bélicos. Ha llevado a que estos actores que nombraba Londra, que grupos paraestatales, grupos, actores no estatales, tengan como más organización para afectar al Estado y generar consecuencias letales, fatales y grandes crisis humanitarias, grandes crisis políticas y demás. En síntesis, eso es lo que pasó en el 2011, y entre estas rebeliones está la rebelión del pueblo de Yemen. Bien. Si bien no es nada
simple lo que ocurre en esta primavera árabe, ¿sí? Que ustedes pueden profundizarlo a medida que vayan entrando en el tópico, ¿sí? Van a encontrar que hay la caída de un presidente, enfrentamientos, eh, nada, problemáticas dentro del territorio. En 2015 este conflicto, ¿sí? El documento que nosotros tenemos en la página de la UNPAS lo dice como escaló dramáticamente, ¿sí? Es como que hizo un salto muy abismal, que es donde nosotros nos focalizamos, y es donde se vuelve un conflicto ya a nivel internacional. ¿Por qué decimos esto? Porque Arabia Saudita contra otros 8 países árabes, que después ustedes pueden entrar y revisar quiénes son los otros países, eh, junto al apoyo de otras naciones como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, ya ahí ya sumamos otras 3 delegaciones más, hicieron un ataque aéreo contra los hutíes. Bien. Eh, Porque ellos querían restaurar un gobierno. Entonces, la manera que ellos encontraron fue a través de una manera bastante violenta, agresiva, Ujú. ¿sí? Todo Metiendo siempre disfrazado, camuflado, obviamente. Por totalmente. ejemplo, la excusa que usó esta coalición fue, bueno, en el 2011 con la primavera árabe se derrocó al presidente y asumió al vicepresidente y se generó un gran caos, entonces lo que dijeron estas potencias es, bueno, nos vamos a unir y vamos a restablecer el orden en el territorio. Como decíamos, recuerden que es una zona estratégica en cuanto a recursos económicos y también hay cierto interés por este lado, no todo es en pos de la paz internacional a la hora en que un país ingresa en otro para restablecer el orden, entre comillas. Claro, y el temor de esta coalición, ¿sí? De esta alianza entre diferentes delegaciones, ¿sí? Como bien dijimos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Arabia Saudita, era el temor, ¿sí? A que el gobierno hutí le dé un apoyo a Irán. Es decir, Arabia Saudita, con todo el apoyo de las delegaciones que le dan sus avales, ¿sí? Cuando decimos apoyo, hablamos principalmente de un apoyo económico, ¿sí? Digamos que estos bombardeos, estos enfrentamientos, no es nada barato, son armamentos muy caros, ¿sí? Y de una producción no en todos lados del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué miedo tenía esta coalición? Bueno, que Yemen sea un apoyo para Irán, ¿sí? Y que haya una alianza entre ellos. Entonces, ellos bombardean a una sección de Yemen, porque no es que bombardean al territorio de Yemen completo, ¿sí? Entonces, después, fíjense, cuando nosotros hablamos de cómo estaba conformada geográficamente la ubicación, cómo fue formada a nivel historia, ¿sí? Norte-sur de Yemen, esa división entre el norte y el sur hasta el día de hoy continúa, ¿sí? Y cuando ustedes vean en qué zona fue bombardeada y qué habitantes están ahí, qué religión habita en ese sector, van a entender por qué bombardean, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Si hay dudas, consultas, nos la mandan, así vamos sacándolas en el momento. Bueno, ¿querés contarnos cómo siguió todo esto, Alexis? Sí, paréntesis, tengan en cuenta también que así como se intrometen países, así como intervienen países en Yemen, también intervienen lo que son grupos paramilitares, grupos terroristas que no son propios de la región. Van a ver a Al-Qaeda, que es más de Medio Oriente, van a ver a Boko Haram, también tiene ciertos ataques dentro de lo que es Yemen y la península arábica, que también se aprovechan de toda esta debilidad política para tratar de imponer sus ideales y demás. Totalmente. Respecto a lo del norte y del sur, también tengan en cuenta en dónde está situada la capital de Yemen, Sanaa, que es el territorio donde se concentra toda la gestión política
la economía, donde se controla el comercio y demás, tengan en cuenta la cantidad de ataques que tuvo esta ciudad y de parte de quién. Este, Igual vamos, tengan en cuenta a la hora de buscar estas informaciones las fuentes que la van a buscar, porque no es lo mismo la versión, ¿sí? La perspectiva que nos lo van a contar eh, los medios propios de un lado de la guerra que la que nos va a contar el otro lado de la guerra. La sugerencia que nosotros le damos es que lean las dos, pero además busquen su delegación, primero si tiene algo que ver. Por ejemplo, nosotros leímos Reino Unido. Bueno, Reino Unido está en el Consejo de Seguridad, entonces va a tener que buscar desde su perspectiva qué decisiones fue tomando a lo largo del tiempo. Pero, por así ejemplo, si es. yo soy, no sé, República Dominicana y busco información y no estoy en medio de este conflicto bélico, bueno, busco qué países, ¿sí? De mi continente al que yo estoy representando en el Consejo de Seguridad, sí estuvieron en el medio o qué decisiones ya se tomaron, ¿sí? Como continente. Tengan en cuenta que ustedes, si bien son una delegación, representan a todo un continente. Entonces, si yo no encuentro información de mi delegación, bueno, busco información de mi continente, de otras delegaciones que sí estuvieron en discusiones del tópico. ¿Por qué digo esto? Porque es un tópico que ya tiene 9 resoluciones, es decir, que en el Consejo de Seguridad ya se ha tratado y ya se han hecho 9 resoluciones. Y está bueno que lo sepan a la hora de redactar las preambulatorias y las operativas y en el discurso, porque si yo, por ejemplo, propongo un alto al fuego y yo anteriormente sé que hay de las 9 resoluciones, hay 9 alto al fuego, bueno, busco otra forma, porque si ya lo hice, si ya el Consejo de Seguridad lo hizo 9 veces y no fue No suficiente, funcionó. busquemos otras herramientas. Algo que es un dato de color, le decimos nosotros en el profesorado, es que en todo este contexto de pandemia se ha pedido el alto al fuego por la situación del conocimiento público y no se ha permitido el alto al fuego, ¿sí? Se ha establecido un alto al fuego por la pandemia y no se ha alcanzado. O sea, si en esta situación no se consigue un alto al fuego, ya es algo bastante problemático y nada fácil. Tal cual. Entonces, hasta ahora vimos los actores no estatales, la geografía, la religión, la conformación de Yemen, la primavera árabe, los bombardeos del 2015 y que desde el 2015 al 2017 hubo diferentes ataques, ¿sí? Que es para que vayan viendo que no es que, bueno, fue el bombardeo en 2015 y ya está, no. Fue un proceso durante 2 años, ¿sí? Que hasta el día de hoy sigue, ¿sí? Solo que, bueno, ustedes tienen que ir viendo por qué yo estoy marcando ahora hasta el 2017, porque después, bueno, van disminuyendo los ataques, las resistencias van modificándose, ¿sí? Eh, Se van perdiendo tierras, se van conquistando. Es una negociación de tire y afloje, ¿sí? Tal cual. Y aparte hay que tener en cuenta lo que decíamos de, por ejemplo, Arabia Saudita fue uno de los países que más complicó lo que es la delimitación geográfica. Y si bien entre 2015 y 2017 estuvieron las cosas un poco más calmas, lo que pasó fue que, o sea, se calmaron por la presencia de la coalición, pero lo que pasó fue que Arabia Saudita también le puso lo que es un bloqueo político, un bloqueo económico a Yemen. Por ende lo dejó sin recursos a los que acudir, más que los de la coalición a la que estaba asociado, ¿se entiende? Perdió mucho tránsito por los mares estratégicos que vimos al principio, perdió mucho poder político en la región, porque Arabia Saudita este, ha logrado como desprestigiar, vamos a decir, a lo que es el gobierno yemení. Y bueno, y todo esto genera consecuencias que son las que lamentamos hoy en día y las que ustedes como delegados tienen el deber de solucionar, digamos.
¿Te Bueno, parece, para Alon, si tener arrancamos un poco con lo que es lo que opina la ONU, los informes de la ONU respecto a la situación totalmente, actual? Ujú. totalmente, justo estaba por arrancar por ahí. Buenísimo. Por ejemplo, las Naciones Unidas lo considera como el desastre humanitario más grande causado por el hombre, porque hay desastres humanitarios causados por la naturaleza. Este es uno de los más grandes causados por el hombre. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya lo determina como una violencia a la ley humanitaria internacional. Es decir, ¿por qué nosotros hacemos referencia a estos dichos? Porque es importante cuando ustedes den sus posturas o cuando ustedes fundamenten o incluso cuando interpelen a los otros delegados, cuáles son las cosas ya dichas, ¿sí? Es decir, ¿cómo ya se lo considera? O sea, ya está. Es una violencia a la ley humanitaria internacional. Listo. Eso es así. ¿Cómo lo modifico? No, no es ni más ni menos. Es eso. ¿Sí? Son conceptos que ya están escritos. Para hablar en números exactos, por ejemplo, Alexis, ya hay más de 250.000 muertos al día de hoy. O sea, estamos hablando de una población muy grande. ¿Sí? Eh, Y de esos 250.000, más de 130.000 no estaban en conflicto, o sea, no estaban en combate, sino que fue por hambre, ¿sí? ¿Por qué? Y también de hambre de enfermedades. ¿Por qué pasa esto? Porque está tan sitiada, ¿sí? El territorio de Yemen que no permiten el ingreso a ayuda humanitaria. También esto es importante que lo tengan en cuenta los delegados a la hora de redactar, a la hora de pensar soluciones, porque hay muchas embarcaciones, muchas ayudas que fueron o boicoteadas o detenidas en el camino, no le permitían el ingreso, etcétera. Tenemos que, por ejemplo, en el último tiempo, de 3.500 instalaciones sanitarias que se quisieron colocar en la zona de conflicto, solamente la mitad funciona hoy en día. Y esto se debe también a lo que es la violación de la ley humanitaria. Lo que dice la ley humanitaria es, para aquellos países que estén en conflicto, hay ciertos códigos, como le decimos acá comúnmente. Por ejemplo, hay zonas donde no se puede atacar, hospitales, centros de educación y demás. Sin embargo, como dice la ONU, hay muchas violaciones a lo que es esta ley humanitaria. Por ende, de los 3.500 puestos sanitarios que se intentaron instaurar en Yemen, solamente la mitad y seguramente menos son los que realmente funcionan y dan resultado hoy. Totalmente. Por lo Ahí, cual, sí, sí, termina. apelamos a lo que decimos que sean innovadores. Si ven que de los 3.500 centros funcionan la mitad, no, o sea, traten de ubicar mejor los centros que traten de colocar en la región o busquen otra solución que, que promueva lo mismo. Ahí hay un delegado que nos pregunta, Che Tincho, si se llama, después si nos querés aclarar de qué delegación sos, joya. Nos dice, ¿se puede pedir que se corrobore información que se hable en Consejo de Seguridad? No. ¿Por qué? Porque no tenemos una comisión, ¿sí?, de confirmación. ¿Qué tiene de bueno, qué tenemos a favor este año en el modelo virtual? Que tenemos internet. Entonces, si vos estás escuchando que un delegado dijo tal cosa, vos tenés la posibilidad de entrar a internet, googlearlo, chequearlo mientras estás en el modelo. Eh, Obviamente no pierdan el hilo del debate, pero son herramientas que las tenemos que aprender a usar. Ujú. Es como Lo hablábamos el otro mismo, día del discurso. Si yo tengo el discurso acá adelante, no es lo mismo leerlo acá que acá. ¿Sí? Son estrategias que podemos aprovechar desde la virtualidad. tal cual. Y lo mismo que decía Londra al principio, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, hay 3.000 centros sanitarios que intentaron instalar. Bueno, pero ¿según quién? ¿Quién dice eso? Uno tiene que decir a la hora de dar cierta información, según las Naciones Unidas, según tal investigación, dar una fuente de donde corroborar la información, para darle un poco más de firmeza y veracidad a lo que uno está diciendo, ¿no?
Totalmente. Ojo, no vayan ahora a cuando están en debate a decirnos todos los datos exactos que están en el documento que nosotros le dijimos. Porque si ahora todos me vienen a decir, no, porque es una crisis alimentaria, porque hay 400 millones de menores de 5 años que amenazan su vida por la crisis alimentaria. Si ahora todos me vienen con eso, es como que el debate no va a ser fructífero. Busquen datos que estén fuera de lo estándar, ¿sí? No, si bien tienen que ser fuentes confiables, no saquen los datos lo pongo en Google, el primero que me salta lo pongo en mi discurso, en mi debate. Busquen de enriquecerlo. Y en cuanto a los migrantes, Alex, tenemos obviamente en toda zona de conflicto una gran masa de civiles que se mueve, que se desplaza por la falta de condiciones para vivir, y en este caso la gran mayoría de esta masa de civiles se ha ido a lo que es Turquía, Líbano y Jordania. Vean ustedes si es coherente o no, si es pertinente o no integrar a estos países dentro de lo que es el tópico y llamarlos a debatir, pero tengan en cuenta esto, que la gran masa de civiles que ha dejado su país, que ha sido exiliada, se ha ido a Turquía, Líbano y Jordania. Tengan en cuenta las consecuencias que esto produce, tanto para Yemen mismo como para los países que reciben estos refugiados. Tengan en cuenta lo que es la distribución de estos refugiados en los países que los reciben, tengan en cuenta lo que es la legalidad, las condiciones legales, las condiciones de vida que tienen estos nuevos habitantes en estos países donde son recibidos, y tengan en cuenta obviamente la capacidad de estos países para seguir recibiendo refugiados, porque sepan que a la hora de hacer resoluciones ustedes tienen que encontrar, como decíamos, soluciones innovadoras y no volver a decir, bueno, todos los civiles afectados por el conflicto se van a ir a Turquía, Líbano y Jordania como todo este tiempo, porque es imposible. Entonces van a tener que buscar nuevos países o nuevos recursos para afrontar este problema de lo que es la exiliación de los civiles. totalmente, porque aparte cuando uno manda migrantes, ¿sí?, a otro espacio, hay que ver también la mano de obra, el trabajo, la alimentación, la vivienda, hay que ver si ese territorio cuenta con los recursos. Eh, Algo importante para tener en cuenta para los delegados, ¿sí? Si bien nosotros dijimos algunas delegaciones que están dentro de este conflicto, ¿sí? A los delegados que no están en este conflicto, no se espera que ustedes vayan y ataquen a las potencias que están en el medio, o no potencias, pero que también están en el medio. La idea es que puedan resolver, ¿sí?, encontrar un acuerdo político para poder, primero, parar este conflicto bélico y, por sobre todas las cosas, resguardar la paz de los civiles, ¿sí?, que es una de las cosas primordiales de las Naciones Unidas y principalmente el Consejo de Seguridad, ¿sí? Uh-huh. No pasársela acusando sin llegar a nada, porque por ejemplo Yemen va a acusar a Arabia Saudita de prolongar la delimitación geográfica, de poner un bloqueo y demás, y como Arabia Saudita también va a criticar el accionar de Yemen y la coalición, pero no basemos el debate en acusaciones que no llegan a ningún lado cuando todos sabemos la historia. Hagamos mención a la historia de los hechos que pasaron, pero busquemos la forma de sentarnos a dialogar y encontrar una solución eficaz, que funcione. Entonces, si hay alguna duda o alguna pregunta, nos la mandan ahora y mientras tanto hacemos un resumen de lo que vimos. Vimos que Vale. para el tópico de Yemen tenemos que tener en cuenta cuáles son los actores no estatales, cuál es la ubicación geográfica para ver los focos de conflictos, tener en cuenta la religión, ¿sí?, la distribución dentro del mismo Yemen, ¿sí?, lo que es norte y sur. Los comienzos, ¿sí?, tener en cuenta cómo comienza este conflicto, ¿sí?, el auge de este conflicto en 2015, ¿sí?, los enfrentamientos que se dan desde 2015 hasta 2017 y cómo continúan hasta la actualidad.
y pueden usar como referencia las resoluciones que ya están hasta el momento. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Pueden hacerla sin problema. Ahí vi que se sumó Jacinta, Ujú. se sumó Camila, Rulo, Pueden si nos poner quieren la contar banderita de su quién son, país, su delegación, sí. totalmente. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta o algo que nos quieras agregar, Alexis? No, más que nada recuerden lo que es el lema del Consejo de Seguridad, de velar por la protección de los civiles, de fortalecer lo que es el Estado yemení, los pilares básicos de un Estado, la economía, la educación y la diplomacia. Traten de restablecer el orden con la menor consecuencia fatal posible, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces si no hay más preguntas, les recordamos que el sábado 11:30 horas va a haber una capacitación más, así que en estos días ya les llegan los links para estar en Zoom. Así que, y en estos días también tendrán novedades sobre la nueva cuenta de YouTube del Consejo de Seguridad. Si no hay dudas, preguntas, por mi parte ya está. Por mi parte también. Esperamos un cachito, no sé cómo quieras. Dale. Les agradecemos a todos los que estuvieron participando, a los que se pasaron un ratito, a los que se quedaron todo el vivo. Y a los que A ver, participan en las historias y demás también. ay, se viene un juego muy divertido que estamos armando. Esperen, Ujú. se va a venir un juego muy bueno. Bueno, creo que está Rulo, Brandon y Mariana, si no me equivoco. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos con el vivo por hoy Dale, y nos estamos viendo el sábado. hasta el sábado entonces. ¡Chao! Nos vemos.